Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Om Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número. WhatsApp 2225 77 77 86. 2225 77 77 86. El arte y la literatura están al aire. Un espacio de expresión cultural creado por y para amantes del arte y las letras. Al aire, con Julio Yair Calderón y Cristian García. Iniciamos. Una mujer camina por un camino estéril, rumbo al más desolado y tremendo crepúsculo. Una mujer se queda tirada como piedra en un desierto, o se apaga o se enfría, como un remoto fuego. Rosario Castellanos. Hola, buenas tardes. Tenemos otro programa más, el programa número 28, en el que esta vez estamos nosotras. Mi nombre es Elena, otra mujer más en el equipo de Colibrí, la revista. Y tengo aquí a... Mi nombre es Elodia Marrón. Y también tenemos a la profesora Alicia Ramírez Olivares. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero presentarles cordialmente a la profesora. Ella es doctora y es profesora investigadora especializada en temas de literatura y género, es así que pertenece en la Facultad de Filosofía y Letras al Centro de Estudios de Género. En Estados Unidos y Francia ha impartido cursos sobre la importancia de la voz de las mujeres en la literatura, así como también ha publicado diversos artículos en revistas académicas internacionales de reconocido prestigio. Profesora, ¿algo más que quisiera decirnos de usted? Gracias, pues nada más que soy una mujer muy comprometida con todas las causas que necesitamos para lograr nuestros derechos al 100%. Claro, claro. Al contrario de la semana pasada, mencionaremos solamente algunas publicaciones que estuvimos haciendo a lo largo de esta semana en la revista Colibrí. Esta semana recibimos 2 cuentos, uno de Colombia y uno de Argentina, así como un poema del Estado de México. También tuvimos a Hashidori, tuvimos a Letras y Sonidos. Y a la publicación de literatura africana de parte de Karen Flores. Así que vayan a darle una leída por motivos de tiempo para dedicarle más espacio al tema de las escritoras mexicanas. Le daremos paso a esta práctica que es sobre todo eso, ¿no? Un recorrido por todas aquellas voces femeninas que nos han dado la oportunidad de leerlas y que pues han aparecido y siempre se han presentado, pero que por motivos sociales de alguna manera han pasado más inadvertidas. A lo largo de la historia pues se ha venido olvidando varias escritoras, porque si nos ponemos a pensar acerca de cuántas escritoras mexicanas conocemos, creo que siempre mencionamos a Sor Juana Inés o a Rosario Castellanos, pero muchas han quedado olvidadas. Y por eso en este tema de hoy nos acompaña la doctora Alicia, quien es experta en este tema, y pues ella nos va a presentar a varias escritoras que pues quizá varios no los conocen. Pero empezamos desde el siglo XVII con Sor Juana. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues yo quiero presentar a Sor Juana, que efectivamente, como bien decían, pues ya creo que todos y todas la conocemos. Incluso pues en los billetes por ahí circulan, ¿no? Cosa muy interesante. Y bueno, Sor Juana es una mujer de su época. Realmente, si uno lee con atención los escritos, podemos decir que pues Sor Juana tenía una conciencia de su sujeto femenino y criollo, ¿no? Para mí, de acuerdo a lo que he estudiado, me parece que es una mujer que sabía que tenía una voz y que sin embargo lucha y clama en sus escritos por tener un lugar, ¿no? Un lugar que no se había ganado
justo porque no venía de cierta familia y no tenía cierto color de piel, etcétera. Entonces, bueno, me parece que en muchos de los escritos, tanto en su teatro como en sus poesías, pues ella está clamando por un lugar como mujer. ¿Por qué? Porque la mujer no era reconocida en esa época, y entonces pues ella se preguntaba cómo es que muchas personas estaban en cierto lugar en la corte, ¿no?, cuando no tenían el conocimiento que ella sabía que tenía. Entonces Sor Juana es una escritora muy importante. En uno de sus textos, por ejemplo, en Amores más laberinto, que es una obra de teatro, justamente habla de el mito de Teseo, de Ariadna, ¿no? Y en voz de Teseo, en el personaje de Teseo, en un monólogo habla justamente de eso, cómo la gente se ha ganado un lugar solamente por la sangre y no por la persona que es, ¿no? Entonces, bueno, así como en eso también constantemente en Los empeños de una casa, por ejemplo, también ella aclama por evitar esto de las apariencias, porque justamente se hace un enredo, como pasa en la obra, ¿no? Entonces, bueno, Sor Juana, y más aparte, bueno, ya conocemos sus famosísimas redondillas, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Sí, claro. Y que en realidad tampoco, no podemos hablar de un feminismo como tal en la época, porque para hablar de feminismo tendríamos que hablar de una cuestión masiva, ¿no? Pero sí podemos hablar de una conciencia en un personaje mujer, que clama justamente por ese lugar, por su conocimiento. Es curioso, ¿no? Porque sobre el libro de la respuesta a Sor Filotea, mucho se ha debatido si en realidad era feminista o no era feminista, ¿no? O sea, es un buen ejemplo, no sé. Sí, sí, claro, en la respuesta a Sor Filotea también, que es un texto, es una carta que incluso la estudiamos en literatura, ¿no? Como tal, como un texto literario, justamente por cómo está desarrollado, pero en esa carta justamente ella clama nuevamente porque se le reconozca el conocimiento que tiene, y a partir de figuras femeninas que hay incluso en la Biblia, reclamando por qué se le niega un lugar incluso en la iglesia en general, ¿no?, cuando la religión tiene muchísimos nombres de mujeres que pues han sido reconocidos y que han sido incluso hasta lideresas, ¿no? Y entonces pues sí es un buen ejemplo, me parece. Sí, claro. ¿Es como para partir con Sor Juana o recomienda otro libro para empezar con Sor Juana? Sí, para partir con Sor Juana me parece muy bien esa carta, solamente habrá que entender el contexto en la que se escribe, porque es una carta que ella responde a supuestamente Sor Filotea, que en realidad Sor Filotea fue el seudónimo de el arzobispo Fernández de Santa Cruz, y entonces pues ahí le reclama y le reprende por meterse en asuntos de iglesia, porque hay una controversia entre lo que sería el concepto de un sermón con el padre Vieira, un padre de Portugal, que hablaba acerca de las finezas de Cristo, ¿no? Y entonces ella decía, las finezas de Cristo no es que Cristo clame el amor para sí, sino para los demás, ¿no? Y el padre Vieira decía que clamaba el amor para Cristo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ella, en esa discusión que se arma, pues justamente pues es que es reprendida, ¿no?, por expresar sus ideas, justamente. ¿Y había otra autora en el siglo XVII? ¿Alguna otra autora que conozca? Pues hay, en el 17 pues hay bastantes, no de México, pero por ejemplo, bueno, sí hay de México, pero no tenemos los nombres como tal, ¿no? Todavía
tan marcados. Hay un libro de Josefina Muriel, por ejemplo, que habla sobre todas las mujeres de la época de la colonia. Muchas de ellas eran monjas, justamente. Sor María de San Félix, por ejemplo, en Atlisco, ¿no? Que también escribía, pero también en la época del siglo de oro español hay muchísimos nombres también que se han rescatado y que estuvieron a la par, por ejemplo, con Lope de Vega, ¿no? Como por ejemplo Ana María de Sayas, es una autora muy importante que incluso habla tiene una obra que se llama La traición en la amistad, pero también tiene otra novela que podemos llamar que es una novela de relatos integrados, porque es así como Las mil y una noches, que va contando como una historia cada noche, en una como pijamada, digámosle así, entre mujeres, y cada una va contando sus desamores, ¿no? Y entonces es muy interesante porque entonces podemos leerla como novela completa o podemos leer como cuentos, por eso digo, sería como relatos integrados. Y también es una autora que no se ha dado mucho a conocer, ¿no? Y que sin embargo fue muy importante, incluso, como te decía, Lope de Vega la nombra por ahí también, y varios autores de la época la nombran y es muy reconocida. Es muy curioso, ¿no? Que estas mujeres que empezaron a escribir estaban muy metidas en cuanto a lo religioso, porque bueno, vemos a Sor Juana ahí en el convento y todo el material de lectura que tenía, a diferencia de, pues no sé, las mujeres del campo, que no podían leer y esto, que no tenían a su alcance obras tan importantes. Claro, sí, porque además la parte de la educación en aquella época pues es muy importante, no todos recibían esa educación, pero también lo cierto es que Sor Juana, bien lo decía, como decía Elena, ¿no? En esta respuesta a Sor Filotea, habla de que pues ella no tuvo otra opción, ¿no? Porque era solamente dos opciones para la mujer, o casarse o irse al convento. Entonces ella opta por irse al convento justamente para poder continuar estudiando, ¿no? Sí. Efectivamente. Me recuerda un poco a lo que Virginia Woolf habla de crearse un espacio, ¿no? O sea, porque ella tiene que ir a este convento para crearse un espacio en donde ella pueda aprender y escribir, ¿no? Claro, sí, Virginia Woolf habla de ese cuarto propio, ¿no? Ese cuarto propio que también es un espacio simbólico que se refiere también a la mente, ¿no? Porque muchas veces pues la mujer no estaba considerada en aquella época como un ser pensante, ¿no? Era más un ser de corazón, ¿no? Todavía hasta el siglo XIX, principios del XX, era la mujer considerada más hacia la idea de los sentimientos y nada de razón, ¿no? Entonces, en ese sentido, Virginia Woolf también habla no solamente del espacio físico, sino de ese espacio simbólico que es la mente, justo para hablar y de hecho empezar a escribir, ¿no? Porque también la escritura es otro factor muy importante que me parece que también es un espacio simbólico para la voz femenina que pues no fue reconocida sino hasta mediados del siglo XX, cuando se nos da el voto y en realidad se nos da esa pues reconocimiento jurídico, ¿no? Cuando te dicen eres ciudadana y entonces a partir de 1954 en México, ahora sí tomamos en cuenta la voz de las mujeres, pero antes no, ¿no? Entonces la escritura es muy importante por eso. Y bueno, ahora nosotras platicábamos y decíamos que parece ser que de Sor Juana hasta hay un espacio en el que no hay nada. O sea, te brincas hasta Rosario Castellanos y entonces ahí ¿qué pasó? ¿Hubo otras escritoras? Sí, hay muchísimas, muchísimas, pero la historia nos las ha borrado, ¿no? Claro. Entonces tenemos, por ejemplo, en el siglo XVIII a Mariana Navarro, que gana un concurso porque hace un acróstico súper interesante, porque además estamos hablando de poesía visual, ¿no? Ella se adelanta a la época, a las vanguardias, ¿no? No es que esto de las vanguardias sea nuevo en realidad, sino que se retoma también de los griegos, ¿no? Pero es muy interesante porque gana el concurso y es como en una forma como de sol, ¿no? Entonces se supone que le hace un poema a Fernando VII en aquella época, pero resulta que en el poema la voz femenina va dando un giro y de ser el rey y el sol
ella termina siendo el sol y los demás siguen siendo el girasol, porque justo como hace su poema en forma circular, como si fuera un girasol, ¿no? Pues todo el mundo tenía que voltear la cabeza y al final ella se burla incluso de cómo tenían que seguir sus líneas. Bueno, ella dice mis rayos de sol, que en realidad son las líneas del poema, ¿no? Entonces es muy interesante también ese siglo XVIII y esta mujer súper importante que también tenemos olvidada y que tampoco ha sido leída, no está antologada, más que por ahí está en una antología de José María Vigil que hizo ahí en el siglo XIX justamente para una exposición que se iba a dar en Estados Unidos para hablar de la modernidad que ya teníamos en México, y se hablaba de la educación de las mujeres en México, ¿no? Entonces en esa antología vienen varias mujeres y entre ellas está Mariana Navarro, y de ahí se ha olvidado de ella, ¿no? Del siglo XVIII, sí, del siglo XVIII. Parece que Sí, y luego en el siglo XIX tenemos un montón de mujeres, ¿no? La primera mitad, bueno, hay una escritora también que se llama Josefa Cosío, que bueno, ya la vimos en clase, ¿no? Y que ella también, por ejemplo, critica mucho lo que se está haciendo en una política también en donde pues las leyes borbónicas de la época estaban eliminando, por ejemplo, al rey del momento y querían imponer a José Bonaparte, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, porque yo siempre les digo a mis estudiantes, era tipo Paquita la del barrio, pero porque de verdad le dice monstruo y aborto del Averno, ¿no? Wow. Entonces es muy interesante todo lo que viene ahí, cuando se supone que además esa voz femenina no tenía pues esa concesión social para decir las cosas así, Claro. ¿no? Y luego la segunda mitad del siglo XX hay muchísimas mujeres, porque justo se empieza a abrir ese espacio en aras de una educación para la nueva nación. ¿Del siglo XX? Del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, a partir de eso hay muchas publicaciones, por ejemplo, vamos a encontrar algunos textos en unas revistas como La Siempre Viva, de Yucatán, por ejemplo, con una autora que se llama Rita Cetina. La hacen entre Rita Cetina, entre Cristina Farfán, ¿no? Que se vuelve muy interesante, porque además lo interesante de ahí es que ella crea también un instituto para niñas, y de ese instituto después sale Elvia Carrillo Puerto, por ejemplo, que va a pugnar por hacer el primer congreso feminista en Yucatán en los años 20, ya del siglo XX, ¿no? Entonces, cómo se está gestando todo este pensamiento muy interesante. Y luego también en el centro del país, en México, pues está esta otra revista que se llama Las Violetas de Anáhuac, que dirigía Laureana Craig, junto con Matiana Munguía. Y bueno, va a ser también una revista donde van a publicar muchísimas mujeres, y lo interesante también aquí es que se empieza a crear el oficio de escritora, ¿no? Empiezan a recibir dinero por publicar algunas mujeres. Algunas empiezan con seudónimo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Anémona, que primero empieza firmando así, y después ya empieza a firmar como con su nombre, que era Francisca Carlota de Cuellar, ¿no? Vamos a encontrar mucho el de en aquella época, ¿no? Por ejemplo, Laureana Craig de Kleinheim. Vamos a encontrar otras autoras por ahí, Isabel Prieto de Landázuri, ¿no? Que es una escritora de Jalisco extraordinaria, que realmente también hace traducciones incluso del alemán, y también pues hace poesía, hace teatro, por ahí tiene un ensayo, ¿no? Y entonces pues es una cuestión muy interesante. Aquí en Puebla pues tenemos varias, ¿no? De hecho tenemos por ahí otra antología que habla de varias mujeres, entre ellas Severa Aróstegui. Si bien Severa Aróstegui no es poblana, entra porque estuvo aquí en Puebla bastante tiempo. Está Rosa Carreto, claro. Está Luz Trillanes, ¿no? Y entonces, bueno, son varios nombres que tenemos y que no hemos
explorado mucho. Y luego hay otra autora también de Oaxaca que se desarrolló en Veracruz, que se llama Soledad Manero. Y Soledad Manero, y al mismo tiempo que Laureana Wright, cultivaron mucho todo esto del espiritismo, ¿no? Pero no eran las únicas, sino que el espiritismo realmente fue un movimiento en el que incluso Ignacio Manuel Altamirano estaba metido, ¿no? O el nigromante también. Y bueno, y eran mujeres realmente reconocidas en la época, pertenecían al Liceo Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Rosa Carreto incluso era secretaria del Liceo Hidalgo, pero más adelante pues las borran, ¿no? De hecho, todas estas mujeres, todos estos nombres salen en una antología que se hace con Vicente de Riva Palacios, ¿no? Y José Martí, de hecho también habla de una antología que se hace de varias mujeres en Hispanoamérica, donde incluyen a Gertrudis Gómez, y por ejemplo reclama que no hubieran puesto a Soledad Manero, ¿no? Pero bueno, son muchos nombres de muchas escritoras que tenemos atorados por ahí y que pues están en los archivos, ¿no? Claro. Y que pues están esperando a ser leídos los archivos, ¿no? Ellas. Sí, igual pueden comentarnos si conocen alguna escritora decimonónica de las que han excavado y ustedes han leído sus obras. Sí, escriban. Coméntenos, díganos. Igual alguna duda o alguna pregunta que tengan para la doctora, creo que también sería importante que comenten. O saluditos. También. Sí, saludos. Y bueno, que a partir del siglo, entonces a partir del siglo pasado, ¿no? Es cuando se empieza a rescatar a ella en los archivos, ¿no? Ajá, el siglo XX, justo la mitad del siglo XX, con Rosario Castellanos, precisamente, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, Octavio Paz le dice que escribe como hombre, ¿no? Cuando en realidad Rosario Castellanos tenía una conciencia muy fuerte de lo que era lo femenino, ¿no? De hecho, se nota hasta en sus escritos, mujer que sabe latín, el eterno femenino, o sea, tenía una conciencia muy fuerte, pero supongo que se refería que es por la cuestión estética, ¿no? Porque, claro, podemos hablar en cuestiones estéticas de cómo las mujeres empezaron a tratar de imitar, por un lado, porque si no, no iban a ser publicadas, ¿no? Hay que recordar que como no teníamos ese reconocimiento jurídico, pues se debía tener el aval del padre o del hijo, ¿no? O del Espíritu Santo, de quien fuera, sí. pero no, la mujer no podía decidir por sí misma si quería publicar, ¿no? Igual sabía que muchas de estas mujeres escribían incluso antes de casarse o incluso cuando enviudaban, ¿no? Ajá, sí, porque era la única manera, y antes de casarse pues debían tener el aval del padre, ¿no? Híjole. Sí, entonces, bueno, imagínense, ¿no? Y ya hasta el 54, justamente, cuando ya se nos da ese reconocimiento jurídico o el voto, ¿no? Pues justamente es cuando se empieza ya a escribir más libremente e incluso se empieza a hablar un poquito más del cuerpo, por ejemplo, del cuerpo femenino que estaba vedado totalmente, ¿no? Porque era así como satánico o algo así, ¿no? La tentación andando. Y bueno, esa es la historia en realidad, pero también tenemos muchas mujeres que han sido súper olvidadas en ese siglo XX, ¿no? Pero que me parece que han sido relevantes, ¿no? Sí, claro. En el 20 ya entramos con mujeres más conocidas. Exactamente, sí, ya habían dicho, ¿no? Por ejemplo, sí, Rosario Castellanos, Elena Garro, que de Elena Garro, como bien dices, realmente también se empezó a hacer un rescate no hace mucho, ¿no? Y la controversia, por ejemplo, que se dio cuando en el cintillo de los libros que sacaron recientemente, decía esposa de... Y ¿no? amante de, ¿no? Y amante de, ajá, sí. ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran problema que tenemos. Pero sí, hay muchos nombres y que están ahí y que tienen muchísimo por darnos, ¿no? Y como les digo, pues aquí ya en el siglo XX podemos hablar un poquito más del cuerpo, pero finalmente pues va modificándose
pues todas estas problemáticas que no dejan de centrarse también en cómo ha sido ese lugar de la mujer desde la perspectiva de mujeres, ¿no? Porque la experiencia no es la misma, por mucho que me digan la literatura es universal, sí lo es, pero también los temas de mujeres son universales, ¿no? Entonces, no es lo mismo cómo vivimos en una misma casa un hombre y una mujer, y mucho menos es lo mismo cuando las leyes jurídicamente, socialmente y políticamente pues no tomaban tanto en cuenta a la mujer, ¿no? Entonces habrá que tomar en cuenta todas estas perspectivas para entender la estética que presentan las mujeres en sus textos desde antes del siglo XX, ¿no? Hasta esa mitad del siglo XX, y luego cómo tenemos otras autoras hasta llegar ya al siglo XX, XXI también, que incluso pues están innovando, por ejemplo, Belén Gachet, ¿no? Que habla un poquito acerca de todo esto de la literatura cibernética, y entonces hace poemas con algunos programas de computadora, ¿no? Entonces es muy interesante porque además crea su avatar y ella habla el avatar de la autora en estos programas que va creando, y es muy interesante, ¿no? Y bueno, hay otras más que están hablando también de la problemática que vivimos, ¿no? Belén Gachet no es mexicana, ¿no? Pero digo, vale la pena reconocer también todas estas innovaciones que se están haciendo para hablar de esa voz femenina. Sí, claro. Y eso que mencionaba me recordó un poco a Carmen Mondragón, Nahui Olin, ¿no? Claro. Que en su poesía pues también ya rompe un poco con la tradicional forma del poema, ¿no? Y que empieza a jugar con estos elementos, por ejemplo en el libro Óptica Cerebral, que es uno en el que lo lees y tiene términos que pues para una mujer como que claro, sí, Nahui no son tan Olin, comunes. o Carmen Mondragón, que también fue muy criticada, ¿no? Justamente por una sexualidad abierta, ¿no? Pero que finalmente en sus escritos también nos está presentando, y tampoco se ha detenido la crítica a estudiarla muy bien, ¿no? Por ahí hay algo, la doctora Araceli Toledo hizo una tesis al respecto, Patricia Rosas Lopate tiene un libro donde recopiló toda la obra de Nahui Olin, y bueno, ahí justamente podemos ver los indicios de una vanguardia desde la perspectiva femenina, ¿no? Que es también súper interesante, claro, porque es otra perspectiva, desde otra forma, como bien decías, estamos hablando de imágenes que tienen más que ver con una mente, ¿no? Y que es una mente que también pues tiene mucho que decir, ¿no? Y es que se empiezan a romper como esos temas que siempre eran para la mujer, como lo romántico para ustedes, y ya como que se empiezan a meter en otros caminos. Por ejemplo, las temáticas del erotismo, que también no eran tan tocadas por las mujeres. Es que justamente estaba viendo la vez pasada en una conferencia que mucho de lo que se ha escrito por los hombres es considerado como literatura universal, y mientras que lo escrito por las mujeres ha pasado como literatura individual, incluso como un panfleto, ¿no? Claro, sí, es lo que les decía, ¿no? Al final tomamos como universal todo lo que es masculino, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablar de menstruación, díganme si no es universal, ¿no? Por ejemplo, entonces, más bien es desde qué perspectiva se ha creado todos estos parámetros de crítica y también el canon, ¿no? Al final, pues tiene mucho que ver con quienes están haciendo el movimiento artístico que se dé en el momento, y por supuesto que pues es lógico, las mujeres no entraban porque no teníamos esa presencia jurídica que insisto mucho, ¿no? Sí, claro. ¿Alguna autora que quiera resaltarle el siglo XX? Del siglo XX, alguien que me gusta muchísimo es Cristina Rivera Garza, que ella es más conocida, pero me parece relevante porque ella empieza a hablar de la desapropiación del texto,
también, ¿no? De hecho lo lleva a cabo. Entonces tiene esta obra de La muerte me da, ¿no? Que hace alusión a una parte de Alejandra Pizarnik, ¿no? Que es la muerte me da en pleno sexo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ella empieza a crear justamente una discusión en torno a lo que es el lenguaje, pero bueno, está muy vedado, ¿no? Porque se clasifica como una novela negra, por ejemplo, pero nunca sabemos realmente quién mata a los hombres que aparecen por ahí mutilados, ¿no? Castrados concretamente, con poemas de Pizarnik, además con lápiz labial rojo o con barniz rojo de las uñas, ¿no? Y entonces se vuelve muy interesante porque por ahí tiene una frase que dice, la víctima siempre es femenina, ¿no? Y refiriéndose también al lenguaje como tal, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ella traza muchos elementos que se van rumbo a cómo los lectores, las lectoras participamos. De hecho, también tiene alterno, ella dentro de la obra, dentro de la novela de La muerte me da, tiene un libro, también habla de este librito que se llama así, La muerte me da, de una autora que se llama Anne-Marie Bianco, y con la editorial Bonobos, ¿no? Y de hecho estuvo en la librería con editorial Bonobos esta obra que se llamaba así, La muerte me da, con Anne-Marie Bianco, ¿no? Que en realidad es Cristina Rivera Garza, pero me parece muy interesante porque sale de la ficción hacia lo real y entonces nos involucra un poquito más porque se va metiendo entre un juego también incluso de autoficción, ¿no? Que más adelante también vamos a ver con otros autores, pero que ella juega muchísimo apostando justamente a cómo lectoras, lectores entramos a este juego, ¿no? En realidad, que sería la lectura. Claro, claro. Por ahí, si tienen alguna duda en especial, alguna pregunta en especial para hacerle, nuevamente les hacemos la invitación para que la hagan. Y estamos ahorita en el tema del siglo XX, con las escritoras del siglo XX. Mayormente conocemos a Rosario Castellanos, Amparo Dávila, Elena Garro. De hecho, tenemos algunas imágenes de estas autoras. Inés Arredondo, igual. Claro. ¿Se me pasa alguna? De las más conocidas, pues de las más conocidas también tenemos a Ángeles Mastretta, ¿no? Ángeles Mastretta, claro, que también ha sido muy criticada, incluso lo mismo que Laura Esquivel, ¿no? Se ha tachado de literatura light, por ejemplo, cuando en realidad ha sido pues increíble. Si hablamos del espacio, por ejemplo, ¿no? Estas dos autoras hablan de una apropiación del espacio muy interesante. Wow. Laura Esquivel es la escritora de Como agua para chocolate. Justamente me acuerdo de la película. Sí. Sí, igual pues se han dado algunas adaptaciones cinematográficas, ¿no? Pero tenemos la de Como agua para el chocolate. Y la vez pasada igual vi una película de la obra de Elena Garro, que se hizo de Los recuerdos del porvenir, pero siento que no se le dio como todo ese poder que tiene el libro en sí, ¿no? Claro, sí. De hecho, por ejemplo, con Elena Garro podemos hablar que es antes incluso de todo este boom, antes de 100 años de soledad, ¿no? Y sin embargo, el boom literario no la toma en cuenta por una simple y sencilla razón que tiene que ver con la cuestión editorial, ¿no? El boom literario se da por una cuestión editorial, que obviamente no tomó en cuenta a Elena Garro, pero si hablamos de todo este realismo mágico, pues ella comienza mucho antes y no había sido reconocida, ¿no? No ha sido reconocida en ese sentido. Es que siempre se le atribuye a Gabriel García Márquez realismo mágico. Y pues sí, yo no sabía que Elena Garro había comenzado esto. De hecho, su publicación tiene 20 años antes, cerca de 20 años antes, ¿no? Poco antes. Sí, entonces imagínate, y estamos descubriendo por una cuestión editorial, una década o 2 décadas después, el realismo mágico, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, haría falta más difusión de estas escritoras, ¿no? Porque
si se ha logrado algo, pues aún falta más, ¿no? Porque estamos plagados de literatura escrita por hombres, ¿no? Y desde la primaria, o sea, Claro. todos los textos que nos meten en los libros de primaria y secundaria son de hombres. Sí, yo Todos de siempre, escritores. siempre digo que los espacios necesitamos también que, en los espacios de educación necesitamos que se hable más de mujeres, ¿no? Porque además como mujeres también siempre buscamos pues un ideal, ¿no? Y entonces pues casi siempre tenemos ideales más masculinos. Entonces, por ejemplo, si yo quería empezar a escribir poesía, no sé, lo primero que se me ocurre es que en aquella época pues trataba de imitar a lo mejor a Becker, ¿no? Claro. Y bueno, en general no había una mujer, mientras que sí tenemos más nombres femeninos, pues las niñas incluso se pueden identificar más, ¿no? Ya por ahí también empieza a haber algunos cuentos donde se habla más de mujeres heroínas incluso, ¿no? Pero en términos generales incluso se nos enseña a leer como hombres, ¿no? O sea, con esa perspectiva, y entonces pensamos que si no lo veo desde esa perspectiva, mi interpretación o mi goce estético incluso no es válido, ¿no? Cuando en realidad el goce estético surge a partir de qué es lo que te mueve, a partir de cómo son estas experiencias y qué es lo que sientes al estar en contacto con esa obra, ¿no? Entonces en literatura, imagínate si no me va a mover algo en lo que me identifique, y por lo tanto el goce estético se logra, que es lo que ha pasado mucho, ¿no? En ese cambio estético del que habla Robert Jauss, ¿no? Justamente hay un horizonte de expectativas que vamos cambiando y que afortunadamente, gracias a que ya tenemos más nombres de mujeres que están circulando, pues podemos dar un pequeño giro, ¿no? Que estamos ahí tratando de tener ese goce estético un poquito más enfocado hacia ese lado femenino, ¿no? Y bueno, ahora pasamos a la escritura contemporánea, la que hoy en día se está dando. Sí, pues justamente hay varias escritoras muy buenas. Por ahí me estoy acordando ahora de Viviana Camacho, por ejemplo, ¿no? Viviana Camacho, que escribe en algo que podríamos decir entre, puede ser incluso hasta como fantástico, ¿no? De hecho está recopilada también en alguna antología por ahí de literatura fantástica, y es muy interesante porque es la vida cotidiana que se tiene incluso en la Ciudad de México, ¿no? Por ahí tiene un cuento que habla del tiempo, cómo pasa y cómo pasan los segundos en lo que están esperando el metro, ¿no? Y en realidad no es tanto el tiempo es el mismo, ¿no? Sino que es más bien la percepción con la que tenemos y que queremos que pase todo muy rápido, porque estamos en un mundo caótico en lo que todo está pasando rapidísimo, ¿no? Pero es muy interesante cómo se va dando también justo pues estos toques de lo fantástico, ¿no? Entre saber si es real, si no es real, y pues siempre tener un elemento en el que justamente se hable de esta duda, ¿no? Algo en lo que estás dudando si pasó o no pasó, Sí, claro. ¿no? Por ejemplo. Creo que también en estos años se está viendo muchísimo la literatura feminista, ¿no? Como que hay muchas publicaciones de poemas que ya están dando más voz a la mujer, en donde se están expresando de todas las problemáticas que pues tiene la mujer hoy en día y desde años atrás. Sí, que aquí también podemos hablar de literatura incluso, ¿no? Cuando digamos que quizás la literatura del canon no reconocería esto como literatura, ¿no? Pero finalmente la literatura es toda una revelación, y es todo un reto, porque con pocos caracteres pues tratar de decir algo, ¿no? Y ahorita justamente con las redes pues ha servido muchísimo para que haya este contacto, y además la inmediatez, ¿no? Con la que se ha dado, y que pues además toca temas tan importantes incluso como estos del feminicidio, ¿no?
que ha sido muy, muy fuerte. Sí, hoy en día demasiado. Hoy igual mucho se habla de Fernanda Melchor, ¿no? Sí, Que claro. ha conseguido realmente mucho de lo que muchas mujeres no han conseguido, la fama de ser escritora, ¿no? Sí. Sí, en Fernanda Melchor también, que es curioso porque además estábamos hablando de crónica, ¿no? Y entonces justamente lo que decíamos, como hace rato estaba hablando de Camacho, con Fernanda Melchor también, bueno, es diferente, pero sin embargo también en esta idea de entrarle a la crónica, justamente estamos hablando de cómo a través de situaciones que nos pasan en este momento, ¿no? Se crea esta perspectiva, pero desde la mujer, y además sirve como denuncia, que es otra cosa, ¿no? Y que es una denuncia en aras también de pues esta situación que estamos viviendo las mujeres en general y que no se le ha dado importancia, ¿no? O no se le quiere dar la importancia política que se tiene, política social, ¿no? Bueno, no sé, creo que nos quedan cerca de un cuarto de hora. Pasamos a... Ya se nos acabó el tiempo, por cierto, no les mencioné, aquí está cerca de nosotros igual Cuy, y una vez más. Bueno, siempre lo hacen saber, entonces no está de más. Sí, ya es tradición presentar a Cuy, que está aquí, y a nuestro compañero. Hola. Y bueno, como en todos los programas, pasamos a una sección biográfica y hoy traemos a una autora que es Laura Méndez de Cuenca. Y ella es del siglo XIX, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque cuando se habla de Manuel Acuña se menciona a Rosario Castellanos, no, a Rosario de la Peña. Y cuando se ha creado este mito de que porque está ese poema de Nocturno a Rosario, pues es ella su amada, ¿no? Pero ciertamente no es el caso, porque Rosario era una mujer intelectual que recibía intelectuales, ¿no? Y que recoge estos poemas como un acto que se cumplía en todas estas reuniones intelectuales, ¿no? Y Rosario, que diga, Laura Méndez de Cuenca, pues fue realmente la pareja de este autor, pero también no hay que olvidar que esta mujer es sorprendente porque incursionó en todos los ámbitos literarios, ¿no? O sea, es sorprendente la cantidad. Estamos informándonos y tiene cerca de 260 obras. 260 obras, ¿no? Y no solamente literarios, también del ámbito pedagógico, o sea, es una escritora que mostraba mucho de lo que estaban hechas las mujeres en el siglo XIX para escribir, ¿no? Y hacía de todo, porque hasta también sabía de música y cantaba. Sí, todo. Sí, justamente se fue a Estados Unidos para ver todo el proyecto de educación que había ya también entrado el siglo XX, o sea, ella roza los dos siglos, ¿no? Parte de fines del XIX, principios del XX. Y sí, es una autora prolífica, realmente escribe bastante. Por ahí también tiene un texto que pudiéramos decir también hablando de lo fantástico, algo que pudiera ser fantástico, ¿no? Pero también tiene novela, ¿no? Y también tiene poemas, y bueno, tiene de todo. Y más lo que decías, ¿no? Se fue a Estados Unidos y también sí fue muy criticada porque de hecho tuvo un hijo con Manuel Acuña, que murió, ¿no? Y ya después, pues, de hecho Manuel Acuña también le tiene un poema para Laura, pero que no ha sido tan conocido. Todos conocemos el Nocturno a Rosario, cuando dice, y en medio de tú y yo, mi madre como una diosa, ¿no? Dios mío, no, por favor, ¿no? Entonces, bueno, pues como incluso se nos ha dado como amor romántico que surge en el 19, que ya hablábamos un poquito también en clase, yo digo acá, pero justamente pues en Laura Méndez de Cuenca es una mujer muy importante, es una mujer que da a México también
parte de lo que se hizo con toda la educación a principios de los años del siglo XX, y que trajo diversos modelos educativos, ¿no? Incluso también por ahí se habla de que tenía relación con María Montessori, ¿no? Por la cuestión pedagógica, ¿no? Pero sí, muy interesante esta mujer. Bueno, nuestra compañera Lilian, hola Lilian, la manda a saludar y dice que todo muy interesante. Sí. Así que la saluda. Y bueno, de la última sección, que es el ramillete, venimos con unas obras específicas para recomendarles. Sí, yo les voy a recomendar, es una antología de cuentos. Bueno, el libro se llama Estío y otros cuentos, y es de Inés Arredondo, que pues fue una escritora que cuando yo ingresé a la universidad quedé impresionada con sus cuentos, porque la verdad sí están muy interesantes y te hacen pensar demasiado. También toca temáticas del erotismo, que como le decía la profesora, pues son temáticas que las mujeres no mencionan tanto. Pero pues aquí sí vemos, bueno, yo destaco algunos de sus cuentos, que son Estío, La Tsunamita, Mariposas Nocturnas, Palabras Silenciosas. Todos ellos que tienen este tinte erótico, en el cual pues habla de temas tabús y construye estos personajes femeninos de una manera tan particular y tan interesante. Bueno, está la imagen por ahí de este libro, así que por si lo quieren visualizar. Sí, claro. Y la profesora, ¿algún libro que quiera recomendarnos? Bueno, pues recientemente también salió un libro que se llama Letras Diversas, ¿no? Y es una antología de poesía lésbica, ¿no? Que fue recopilada por Odette Alonso y Paulina Rojas. Okay. Y salen incluso autoras del Coli, ¿no? Ajá, Citlali Santos, por ejemplo, ajá, está ahí. Entonces sería muy recomendable echarnos un vistazo ahí, porque también cuando hablamos de todo este tema de mujeres, pues tenemos que entender también toda la diversidad de mujeres, ¿no? Entonces a mí me parece relevante este texto, porque además no se había hecho. Sí, claro. Igual un saludo para Citlali Santos, igual síganla. Sí, claro. Esa mujer me encanta porque tiene una fuerza cuando lee, ¿no? Cuando expone su slam poesía, ¿no? Sí, ella se dedica más a esto. Sí. Así que síganla, ¿no? Y creo que el libro se llama Versas y Diversas. Versas y Diversas, sí. Pues hay otra recomendación, ¿no? Sí. Versas y Diversas. Y gracias. Bueno, yo quiero igual recomendar un libro. Nos estamos en esta parte de mencionar autoras poco conocidas, que ya mencionamos, está Rosa Carreto con El Coscomate. Y igual hay una foto, no del libro como tal, no de la obra como tal, sino de la autora. Y recomendar este libro porque me pareció muy interesante, pero también recuerdo que me enojó cuando el esposo, esta figura, comete el acto que comete, ¿no? Y yo recuerdo que me enojé, ¿no? Porque una relación que estaba basada en el amor y que en esta parte en la que los hombres tenían que vengar su honor, pues comete este acto, ¿no? Sí, aquí en El Coscomate, que por cierto, basada en el volcancito que tenemos aquí en La Libertad, ¿no? Es esa leyenda que avientan a la protagonista, porque por ahí le llegan rumores de infidelidad, ¿no? Pero sin embargo aquí lo interesante es cómo la autora saca a la protagonista casi desde los infiernos, uno, para llegar a asustar al que le dio, al que inició todo el chisme, ¿no? Y la otra, pues para reivindicar todo lo que sería esto del sujeto femenino, ¿no? Sí, claro. Me encantó esa obra, así que les recomiendo una lectura para igual conocer a esta autora mexicana. Y bueno, algo... pues recordarles otra vez lo de la convocatoria que tenemos aún vigente, que es esta convocatoria de mujeres, en la que pues pueden enviar sus textos, ya sea poesía, cuento, microficción, y estará abierta hasta el 22 de marzo, por lo que les recuerdo para que se apuren a enviar sus textos. Sí, dennos un poquito de trabajo, por favor. Y ya nosotros estaremos dictaminando y después ya daremos los resultados, así que estén al pendiente, pero por favor háganos llegar sus trabajos. Es una convocatoria que sacamos para las mujeres, para
un recopilatorio de textos escritos. Recuerden que la temática es La de temas sociales concernientes a las mujeres, ¿no? ¿No? Sí, no sé. Y sí, estamos con esta convocatoria, esperamos que nos hagan llegar sus textos, igual aquí los comentaremos. Y si tienen alguna duda o algo, igual pregúntenos, estamos en Revista Colibrí y les damos los datos de Revista Colibrí, nunca se nos pasan. Vamos a ver, porque casi siempre a Julio o a Cristian no. A ver, ¿cuál es el correo? Es revistacolibrí@gmail.com. Pero recuerden que Colibrí lo escribimos diferente, Coli con doble L y H, ¿ok? Entonces es la revista y el correo y nuestras lecturas, nuestros textos los pueden leer en en colibrí.wordpress.com, casi. Bueno, en sí, háganos llegar sus trabajos. Estamos muy contentos de que haya podido estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Un aplauso Para ustedes, muchas gracias. Gracias por la invitación. que al final quisiéramos abordar más cosas, ¿no? Pero pues... Sí, tocamos así. Sí, una parte 2 de escritoras. Yo sí vengo. Sí. Y bueno, la próxima semana igual conocerán a otras 2 compañeras que igual están en esta revista y tenemos igual otra invitada, esperemos que les guste y básicamente eso. Y envíen sus trabajos, por favor. Participen. Despiden el programa. Adiós. Digan sus nombres, por Mi favor. nombre es Elodie Agradece a la Amarró. doctora por venir. Y pues esto sería todo. Y agradecemos a la doctora que haya estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, lo disfruté muchísimo. Aparte de que no había salido de mi casa, me encantó salir. Sí. Bueno, mi nombre es Elena Rivera y pues eso es todo. Eso sería todo. Gracias, bonita tarde. Bonita Adiós. tarde. El arte y la literatura están al aire. Una producción de la revista Colibrí para Grupo Om Radio. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.